NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta Curso para Catequistas de Confirmación, organizado por el Arzobispado de Arequipa, realizado en el auditorio de la parroquia San Juan Bautista de Yanaguara. Les decía que el día jueves hemos comenzado a ver la historia de la salvación, que comienza ¿con quién? A ver, ¿nos escucha? Eso, comienza con Abraham. Abraham, nuestro padre en la fe, ¿no es así? Y decíamos que así como Adán y Eva somos nosotros, también en Abraham estamos presentes nosotros. Porque Dios le dijo a Abraham, tú serás padre. No se escucha bien, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Ah? ¿Sí? Yo me estoy quedando sordo. ¿Cómo? Está muy bajo. Aló, aló, aló. ¿Está mejor? ¿Estás enfermo? Pobre está. Pucha, que me da frío verte, voy a apagar. Entonces, le decía, Dios le dice a Abraham, ¿no? A través tuyo serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y haré de ti un pueblo más numeroso que las estrellas del cielo y que las arenas del mar. Y esta palabra de Dios se ha cumplido en nosotros. La iglesia, nosotros somos la descendencia de Abraham, lo dice San Pablo. La descendencia de Abraham no es la descendencia en la carne, en la sangre, sino el linaje de Abraham son aquellos que tienen la fe de Abraham, la fe de Abraham. Y eso somos nosotros, los cristianos. Y veíamos también que esta fe es un don de Dios. Por eso se llama virtud teologal. Hay 3 virtudes teologales. ¿Saben cuáles son? Fe, esperanza y caridad. ¿Y saben por qué se llaman teologales? Porque son virtudes sobrenaturales. Uno no se puede dar a sí mismo la fe. Tú no puedes darte a ti mismo la fe. La fe no se consigue rezando el rosario, no se consigue leyendo libros sobre la fe, tratados, que hay muchísimos tratados teológicos, no se consigue así la fe. La fe o Dios te la da o no te la da. O Dios te la da o no la tienes. Es imposible que tú te des a ti mismo la fe. Y para darnos la fe, Dios se va revelando. Porque la fe, escúcheme bien, la fe es, dice el catecismo, es la respuesta del hombre ante el Dios que se revela. Esa es la fe. La respuesta del hombre ante Dios que se revela. Pero entonces, ¿cómo es que es Dios que me da la fe si yo soy el que respondo? Porque mi respuesta, escuchen, es una respuesta movida por la misma revelación. En la misma medida en que Dios se me va revelando en la vida, Él, en el momento que se me va revelando, me va enviando desde lo alto del cielo su Espíritu Santo, por eso es una virtud sobrenatural, su Espíritu Santo, que desde dentro me impulsa a responder. Que desde dentro me impulsa a responder. Por eso, escúcheme bien, si la fe es la respuesta del hombre ante el Dios que se revela, escuchen bien, esto es muy importante. Entonces, la fe, escúcheme bien, no se adquiere de una vez para siempre. Aquí está el punto. No se adquiere de una vez para siempre. Cuando Abraham, ¿se acuerdan cómo empieza la historia de Abraham, no es cierto? Abraham, ¿quién era? Era un anciano, ¿no? 75 años, que vivía frustrado. ¿Se acuerdan o no? ¿Por qué estaba frustrado? Porque no tenía ¿qué?
¿Y qué más? Eso. Vivía frustrado porque no tenía hijos y no tenía tierra. Y eso, decíamos, Abraham es, habiendo sido un hombre histórico, que ha existido, esto es historia, pero al mismo tiempo, Abraham es figura del hombre en su naturaleza caída. El hombre fuera del paraíso, el hombre en su naturaleza caída. Porque Dios ha creado al hombre para que tenga un hijo y para que tenga una tierra. Y mientras el hombre no posea este hijo y no posea esta tierra, el hombre vivirá siempre frustrado. Será un viejo frustrado, aunque tenga 15 años y sea un chico de la confirmación. Será siempre un viejo frustrado, porque no se podrá realizar. Y por eso decíamos en las catequesis anteriores que el hombre vive así, el hombre vive frustrado, y como no soporta su frustración, tiene que alienarse y tiene que pecar. Esa es la gran tragedia del hombre, que vive frustrado, porque el demonio lo ha engañado, ¿no? ¿Cuál es ese hijo para que tengas el cual Dios te ha creado? ¿Cómo se llama ese hijo? No, ese es el hijo de Abraham. El hijo, se los he dicho, lo voy a jalar en el examen. El hijo para el cual Dios te ha creado se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Ese es el hijo para el que Dios te ha creado, para que Jesucristo habite en ti. Dios te ha creado, se los he dicho varias veces, con sola naturaleza humana, pero ¿para qué? Para que llegado el momento tú puedas tener naturaleza divina. Eso es el cristianismo. San Pablo lo dice con una frase: no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Eso es un cristiano, que tiene dentro un hijo, que se llama Jesucristo. Los padres del desierto, que eran los monjes, final de la antigua, inicios de la media, le llamaban a Jesucristo el Logos parlante. El Logos, la palabra, ¿qué habla? ¿Qué habla? Cuando uno tiene a Jesucristo, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, uno va tomando conciencia de esto. Por eso es tan importante no vivir corriendo deprisa. Cuando uno vive deprisa no se entera de nada. No tiene tiempo de oración, no tiene tiempo de contemplación, no tiene tiempo para escuchar, porque está siempre con ruido en el oído, con ruido, mucho ruido, la radio, la televisión, el internet, cosas, escuchándose uno mismo, a sí mismo, pensando, no tiene tiempo. El cristiano aprende a ir más despacio. Una cosa estupenda. El cristiano no tiene que ser presbítero ni monja, y sabe a lo largo de su jornada tener ratos de oración, momentos de silencio. ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Qué es lo primero que haces? No en la teoría, sino en la práctica. ¿Sabes lo que haces? El aparatito. A ver, ¿qué mensajes tengo? El WhatsApp. ¿Sí o no? El WhatsApp. O la televisión. Y empieza toda la bulla. Y no escuchas. Cuando uno va aprendiendo a ir más despacio, a disfrutar de la vida, entonces, si tiene a Jesucristo, escucha que Jesucristo le habla. Tienes el Hijo dentro. Para eso te ha creado Dios. Dios no te ha creado para que seas el gerente general de Cerro Verde. Dios te ha creado para que seas santo e inmaculado ante Él por el amor. ¿Ven? Entonces, este hijo, mientras no tengas este hijo, vivirá frustrado. Vivirá frustrado, y esta es la realidad del hombre. Como Abraham vive frustrado porque no tiene este hijo que es Jesucristo y no tiene esa tierra. ¿Para qué tierra te ha creado Dios? ¿Cómo se llama esa tierra? El reino de los cielos, efectivamente.
el reino de los cielos. Y entonces les decía, ¿cómo se adquiere ese hijo? ¿Cómo es posible que llegara a esa estatura de Pablo? Ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí, se los digo de verdad. O sea, cuando Cristo vive en ti, tú lo notas. O sea, uno lo nota. Porque Cristo actúa, porque Cristo habla, es el logos parlante, te habla. Y tú notas que dentro de ti hay otro. Como una mujer, cuando está embarazada, nota que dentro de ella hay otro. Hay otro que se mueve, que tira sus pataditas. Nota, es impresionante. Hay una comunicación entre la madre y el hijo, porque el hijo está en sus entrañas. Es lo mismo con el cristiano. Jesucristo está dentro de ti y tú lo notas. Notas que hay otro, que no eres tú, que actúa a través tuyo. Es impresionante. Y entonces, les decía, para esto nos ha creado el Señor. Para esto nos ha creado, para esto, este hijo y esta tierra. Y nos la va dando a través de la historia. A través de la historia. La fe no se adquiere de un momento para otro. La fe es un proceso. La fe se va adquiriendo poco a poco. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham hace un primer acto de fe. Va corriendo a su casa, le dice a su mujer, mujer, nos vamos. Ese es un primer acto de fe. Pero ahí todavía, Abraham todavía no ha llegado a una fe adulta. ¿En qué momento podemos decir que Abraham ha llegado a una fe adulta? ¿Se acuerdan? Cuando levanta la mano. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde aquí hasta aquí? ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Quién se acuerda? Claro. Ha pasado cerca de 40 años. Cuando Dios llama a Abraham, Abraham debe tener unos 75 años, ¿no? Cuando nace Isaac, se supone que tenía unos 100, ¿no? Dice la Escritura. Y cuando Dios le dice que lo mate, tendría unos 15 años, digamos así. Fíjense. O sea, ha habido Abraham, Dios ha hecho con Abraham todo un recorrido, a través del cual Dios se le ha ido revelando poco a poco. Y en ese recorrido, no es que Dios se le ha aparecido a Abraham todos los días, no. Se le ha aparecido 4 o 5 veces en 40 años, como veíamos el otro día. Cuando lo llama, cuando vuelve no sé qué, le hace la promesa, cuando vuelve no sé cuánto, 4 o 5 veces, no más. No más. Se le ha aparecido, o sea, le ha hablado. El resto de tiempo que ha hecho Dios, esto es muy importante, hermanos, porque el cristianismo no es una espiritualidad desencarnada. No. Dios se manifiesta en la historia. Esto es algo que aprendió el pueblo de Israel con mucho sufrimiento y que aprendemos también los cristianos, ¿no? Dios tiene un lenguaje. Y el lenguaje de Dios es la historia. Dios habla a través de los acontecimientos de la historia. Ahí se nos va revelando, en los acontecimientos de la historia. Y entonces Dios se va revelando a Abraham. Y Abraham va acogiendo esa revelación, va fiándose de Dios, va haciendo el siguiente acto de fe, el siguiente acto de fe. En este proceso, decíamos el otro día, Abraham se equivoca también se equivoca, ¿no es cierto? Cuando va a Egipto y hace creer y miente, haciendo creer que Sara es su hermana, porque no se fía de Dios, no hace el acto de fe en ese momento de que Dios lo podía salvar de esta situación ante el faraón, no hace el acto de fe, trata de solucionar sus problemas con su fuerza, con su inteligencia, con su viveza. Y al final, no sé si ya leyeron esa parte de la Biblia que les mandé en su casa, y al final termina peor, porque el faraón termina enfadado con él, porque se da cuenta que le ha mentido y se tiene que escapar. O sea, cuando el hombre trata de solucionar las cosas de su razón y en su fuerza, le va peor, ¿no? Y luego, ¿cuándo se ha equivocado otra vez Abraham? ¿Se acuerdan? Con la esclava. Al querer echarle una manito a Dios, ya que Dios no funciona, será que yo tengo que poner de mi parte. Yo tengo que poner de mi parte. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿No? ¿Está en la Biblia? No. ¿Lo han dicho ustedes? Sí. Desgraciado.
Eso. A Dios rogando y con el mazo dando. Tengo que poner de mi parte. Pácate, se arma un problema terrible. La Agar se vuelve insoportable. La Sara se pone celosa. Y el pobre Abraham al final tiene que echar a su hijo de la casa. Impresionante. O sea, este camino, ¿no? Este proceso, este camino, este itinerario, es un itinerario que tiene sus momentos de dificultad y en los cuales Abraham también se equivoca. Pero escuchen una cosa. Y esto es muy importante. ¿Y por qué se los digo? Porque eso es lo que te pasa a ti también. Y no tienes que angustiarte. Si tú quieres ser cristiano, ¿por qué tú quieres ser cristiano? ¿Sabes por qué? No porque tú seas Superman ni porque seas mejor que nadie. Es porque Dios te ha llamado a ser cristiano. Es Dios el que te ha llamado desde toda la eternidad. Aunque tú no te hayas enterado y creas que estás aquí porque eres el mejor del barrio, la verdad es que estás aquí porque, como Abraham, Dios te ha llamado. Se ha valido de mediaciones humanas, las que fueran, con lazos humanos los atraía, dice Dios a través del profeta. Son lazos humanos, circunstancias humanas, pero es Dios el que te ha llamado. Es Dios el que te ha llamado. Y entonces, y te ha hecho comenzar a caminar en tu historia, tratar de caminar en presencia de Él. Y les digo una cosa, nos equivocamos, ustedes se equivocan, yo también me equivoco. Tantas veces no nos damos cuenta que ahí está Dios, no nos fiamos de Dios, no trascendemos, tantas veces queremos solucionar las cosas nosotros en nuestros puños, en lugar de fiarnos de Dios, y luego nos salen las cosas peor. Entonces fíjense, les decía esto, o sea, Dios se va revelando, el hombre va respondiendo. Unas veces responde bien, otras veces responde mal, otras veces no responde. Pero Dios, esto les tenía que decir, pero aquí hay una cosa muy importante, que Dios hace una alianza con Abraham, ¿se acuerdan, no? Y esa alianza, escúcheme bien, es irrevocable. La elección, dice San Pablo, es irrevocable. O sea, Dios eligió a Abraham y Dios ha estado con Abraham en las buenas y en las malas, como estará contigo. También contigo. También cuando tú te equivoques y cuando te has equivocado, Dios no ha roto la alianza contigo. No la ha roto. Dios ha seguido siendo fiel, aun cuando tú has sido infiel, cuando yo he sido infiel. Dios sigue siendo fiel, porque Dios tiene una elección sobre ti. Esto es muy importante. Muy importante. Entonces, nos caemos y nos levantamos, nos damos cuenta que nos hemos equivocado y regresamos sobre nuestros pasos. Eso se llama la conversión. Y así poquito a poquito vamos aprendiendo a caminar de la mano de Dios, como Abraham fue aprendiendo poquito a poquito. Poquito a poquito fue aprendiendo Abraham. Y les decía, entonces esto es todo un proceso por dos razones. Primero, porque Dios es infinito. Dios es infinito. O sea, Dios nos excede por todas partes, pues, ¿no? Entonces, Dios jamás terminarás de conocerlo del todo hasta el momento en que lo veas cara a cara. Dice San Pablo, ahora vemos como en un espejo. Entonces Dios se nos va revelando de a pocos, porque si se nos revelara todo de un solo golpe, nos moriríamos todos. Nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. ¿Me entienden? Nadie. Entonces Dios se nos va revelando poquito a poquito. Y se va Él habituando a vivir con nosotros. Y nos va habituando a nosotros a vivir con Él, dice San Ireneo. San Ireneo, precioso San Ireneo. Dice esto, Dios en la historia se ha ido habituando, el mutuo asuesco, ha habido una mutua habituarse. Él se ha ido habituando a vivir con el hombre y ha ido habituando al hombre a vivir con Él. Poquito a poquito, a través de una historia larga, ese mutuo habituarse, no ha violentado, Dios no violenta al hombre. Dios es muy delicado, hasta que ha llegado el momento, dice San Ireneo, de que ya se ha recorrido suficiente trecho, se han habituado lo suficiente para que Dios se haga uno con el hombre, Jesucristo. Jesucristo. Ya no son dos, una sola carne. En una sola persona, la persona del Verbo, las dos naturalezas. Pero entonces, ¿esto qué significa? Que como Dios es infinito e inconmensurable, Él se nos va revelando poco a poco. Y en la medida que se nos va revelando, espera de nosotros esa respuesta. La respuesta del hombre ante Dios que se revela. Por eso la fe nunca está cumplida del todo. La fe siempre está llamada a crecer.
a crecer. El día que los bautizaron a ustedes, les preguntaron a sus papás y a sus padrinos. El sacerdote que los bautizó les hizo una pregunta. ¿Qué nombre le han puesto a su hijito? Así empieza el bautismo, ¿saben? ¿Han ido a algún bautismo alguna vez o no? Ni se han enterado, ¿no? Así empieza. El sacerdote, estamos muy contentos porque tenemos otro bebito, muy bien, eso se llama la monición. Y luego empieza el rito, comienza diciendo así: ¿qué nombre le han puesto a su hijito, a su hijita? María Fe, muy bien, María Fe. ¿Y qué piden para María Fe? ¿Para qué vienen a la iglesia? ¿Qué cosa quieren? Son las 3 de la tarde, la hora de la siesta, ¿qué cosa quieren? ¿Qué piden para María Fe? Y le dice, la fe. Y el sacerdote les pregunta, ¿y por qué quieren la fe para María Fe? Vamos a cambiar el nombre, María Cristina. ¿Por qué quieren la fe para María Cristina? ¿Por qué? ¿Qué le da la fe a María Cristina? Y los papás y los padrinos responden, la vida eterna. La fe te da la vida eterna. Y en esa medida en que la fe, en que tú vas respondiendo a ese Dios que se revela, Dios se te va revelando, tú vas respondiendo, poquito a poquito empieza a crecer dentro de ti esa vida eterna. ¿Saben qué significa la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Una vida que no se acaba, que no se acaba. La vida eterna es la vida divina, la vida de Dios. Tú participas en la vida divina, una vida que no se acaba. Participas en la victoria de Jesucristo sobre el pecado y sobre la muerte. Sobre esa muerte que decíamos en la catequesis de Adán y Eva, que te impide amar. Por eso, ¿en qué se nota la fe? La fe, ¿en qué se nota? Dice Santiago, en las obras. En que puedes hacer obras de vida eterna, puedes amar, puedes desprenderte de tu dinero y dárselo a una persona más pobre y necesitada que tú, puedes ponerle otra mejilla cuando tu esposa o tus padres o quien sea o tus hijos te hacen una injusticia, puedes no resistirte al mal, puedes responder al mal con el bien. Esas son las obras de vida, eso es lo típico del cristiano, el amor, poder dar la vida por el otro, que es lo que hace feliz al hombre. Súper interesante, o sea, esto va brotando de ti, sin esfuerzo, sin esfuerzo. Es el fruto de un árbol, ¿me entienden? Eso es como un fruto. ¿Ustedes alguna vez han visto un árbol y tengo que dar una manzana? No, no. La manzana es el fruto natural. Eso es también las buenas obras. Son el fruto natural en aquel árbol que tiene vida divina, en aquella persona que tiene el Espíritu Santo. Si Cristo habita en mí, Él actúa a través mío. Si el Espíritu Santo ha sido derramado en mi corazón, de mi corazón brota el amor, porque el Espíritu Santo es amor. ¿Se dan cuenta? Entonces, pero decía, todo esto se va dando poco a poco, se va dando poco a poco, es poquito a poquito. Y como Dios nos quiere llevar hacia la plenitud, entonces, poquito nos va poniendo acontecimientos, muy importante esto, nos va poniendo acontecimientos para llamarnos a la fe. Se nos quiere revelar, pero ¿qué pasa? Dios se te ha revelado y ya lo has conocido un poquito y estás chévere, contento, contenta con Dios, ¿me entiendes? Ya tienes a tu Diosito, a tu Diosecito, ya lo tienes aquí y estás estupenda, contenta, cosquillitas en el corazón, chévere. Levantamos las manos, sacamos los pies, movemos el potito, todos contentos. Claro, pero ¿qué pasa? Que esa fe todavía es una fe infantil, todavía es una fe incipiente. Dios te quiere dar la vida eterna. Y entonces Dios se te va a seguir revelando. Se te va a seguir revelando. ¿Cómo hace Dios para revelarse? Para llevarte al acto de fe. Entonces poquito lo va haciendo de distintas maneras. Y llegará un momento, una cosa estupenda, para que Dios se te pueda manifestar, te tiene que poner en situaciones, escúcheme bien esto, en situaciones que humanamente tú no puedas resolver. Que humanamente tú no puedas resolver. ¿Por qué? Porque si las puedes resolver tú, ya no es Dios, eres tú. No te has encontrado con nadie más que contigo mismo. Muchas situaciones las puedes resolver tú solo y está estupendo y Dios te ha dado la capacidad para que lo resuelvas. Pero si Dios quiere que tú lo conozcas en toda su plenitud, te irá poco a poco, y esta es la vida cristiana, te irá poco a poco metiendo en situaciones
que tú no puedas resolver. ¿Para qué? Para que te fíes de Él. Y para que fiándote de Él puedas ver cómo Él te resuelve la situación. Y entonces empezarás a descubrir lo que se llama la providencia. Dios provee. Como Abraham. ¿Qué le pide Dios a Abraham en un momento? Que le dice, ahora sacrifícame ¿a quién? A tu hijo. ¿Eso humanamente tiene solución? No tiene solución, compadre. O levantas la mano o no tiene solución. Impresionante. O no tiene solución. Y entonces Abraham, fíjense, un momento muy difícil. ¿Y esto por qué les digo? Porque muchas veces es ahí donde nos quebramos. Y frustramos la historia de salvación que quiere hacer Dios con nosotros cuando Dios nos pone en situaciones difíciles, en situaciones de sufrimiento, en situaciones que exceden nuestra razón, que exceden nuestra capacidad. Y ahí está, y ahí estás tú, porque está tu libertad, ¿no? Y humildemente lo dice el catecismo. ¿Saben lo que dice el catecismo? Que mucha gente, fíjense, mucha gente duda de la existencia de Dios a causa del sufrimiento. A causa del sufrimiento y a causa del mal en el mundo. El mal que puede ser de dos tipos. El mal físico, la enfermedad, o el mal moral, el pecado, la maldad, la corrupción de la gente. Mucha gente duda de Dios por esto. Dice, ¿cómo puede ser posible que exista Dios? Que exista Dios que supuestamente es todopoderoso y es amor y es bueno. Si Dios que existe, es todopoderoso y es amor, ¿cómo puede ser posible que permita la trata de niños? Que está de moda, ¿no? O sea, son cientos de millones de niños. El otro día han chapado en Lima a una pareja de esposos que traficaban con niños, con niñas, que las captaban por Facebook, ¿no? Luego las raptaban y las prostituían, niñas de 12 años, 11 años. Yo les digo una cosa, pónganse, como he dicho muchas veces esto, pónganse en la piel de esas niñas. Una niña de 11 años que con engaños la traen y termina una niña de 11, ¿cuánto digo así? De 11 años. Con un hombre 40, 50, 60, penetrada. O sea, por favor. ¿Me entiendes? Que es un sufrimiento horroroso la pobre criatura. Horrible. Y hay otros países en que se hace eso con niños de 3 años, los trafican. Es impresionante. ¿No? O sea, hay sufrimientos horribles en el mundo, sufrimientos horrorosos. Y entonces hay quien dice, si Dios no existe, ¿por qué? Porque o no es todopoderoso o no es bueno. Porque si fuera bueno y todopoderoso resolvería esa situación, no permitiría que haya ese sufrimiento. No permitiría. Entonces Dios, dice el catecismo esto, ¿no? O sea, entonces hay gente que dio el amor de Dios por esta razón. El sufrimiento en este sentido, el mal en el sentido del mal moral, del pecado, ¿no? Mucha gente pregunta eso, Monseñor, ¿por qué Dios permite el mal en el mundo? Me preguntaban el otro día, me preguntan con cierta frecuencia. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Interesante, muy fuerte, ¿no es cierto? El mal como mal moral y el mal como sufrimiento, la enfermedad. El mal físico, la enfermedad. ¿Por qué Dios te manda un cáncer? ¿Por qué Dios no sé cuánto? ¿Por qué? Y uno se pregunta, ¿no? Impresionante. Son momentos, fíjense ustedes entonces, el mal, en algunas de sus vertientes, llegará también a nuestra vida. Porque te hacen una injusticia, porque te da una enfermedad, porque te botan del trabajo, no tienes cómo llegar a fin de mes, cómo pagar el colegio de tus hijos, a lo mejor los tienes que sacar de la universidad porque no puedes seguir pagando, se te viene la suegra a vivir a la casa, dices, ¿qué mal he hecho yo? Y no te das cuenta que ahí Dios te está buscando. Ahí está el tema, porque no sabemos el lenguaje de Dios. Y entonces muchas veces es un problema serio. Si este señor, este hermano, hablaría ruso, me podría estar mentando a la madre y yo estaría sonriéndole, porque no le entiendo el lenguaje. ¿Me entiende? Y eso pasa
muchas veces con nosotros. No entendemos el lenguaje de Dios y no nos enteramos que es Él el que nos está hablando a través de la historia, porque Dios habla a través de la historia. Esto es muy importante. A lo mejor alguna vez te habla al corazón, sí, sin duda, también. A la cabecita, también, pero mucho cuidado, porque a lo mejor eres tú mismo. Tus buenas intenciones, tus buenos deseos, tus fantasías. Pero hay algún lenguaje que es incontestable, los hechos de la historia, lo que tú no te has buscado. Dios te va hablando a través de esa historia. ¿Y para qué te va hablando? Como Abraham. Se la pone cada vez más difícil, esto es el punto. Te la pone cada vez más difícil, como a Jesucristo. Se la pone cada vez más difícil, cada vez más difícil, cada vez más difícil. ¿Para qué? Para que puedas hacer el acto de fe. Y hecho el acto de fe puedas ver cómo Dios aparece. Cómo Dios aparece. Y no necesariamente te soluciona el problema. No necesariamente. Muchas veces sí, otras no. Te hace caminar más allá del problema. Esto es lo grande del cristianismo. O sea, yo les decía, no es que Dios sea la lámpara de Aladino, que cada vez que tengo un problema froto, me rezo un rosario y aparece la Virgen María. Decía el otro día el Papa, que hay tanta gente ahora que la Virgen María se le aparece, está de moda. Y decía el Papa, la Virgen María no es una cartera que está siempre llevando y trayendo mensajes del cielo. El Papa Francisco es muy sencillo para hablar, ¿no? Dice, cuidado con tantos mensajitos de la Virgen María, que ella no es cartera. O sea, que tener mucho cuidado, ¿no? Y es así, muchas veces nosotros pensamos eso. ¿Y qué hacemos cuando rezamos? ¿Qué pedimos? Salud, dinero y amor. Te pido un poquito de salud, Señor, para poder seguir manteniendo mi familia. Un trabajito, no te pido millones, un trabajito digno, ¿no? Eso. Te pido por mi esposo para que no me saque la vuelta. Te pido que me des esta chica que me gusta. Salud, dinero y amor. Los ídolos de este mundo. Fíjense ustedes. Jesucristo, cuando sus apóstoles le dicen, Señor, enséñanos a rezar, como Juan enseñaba a sus discípulos, ¿qué les dice? Cuando quieran rezar, levanten las manos y digan, Padre nuestro, no sé qué, hágase tu voluntad. No, haz tú mi voluntad, no. Hágase aquí, en la tierra, tu voluntad. Como lo hacen los ángeles y los santos en el cielo, que la hagamos también nosotros aquí en la tierra. Esa es la oración del cristiano. Señor, hágase tu voluntad. Como Jesucristo, en el huerto de Getsemaní. ¿Cómo reza Jesucristo? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Padre, si es posible, si está en tu santa voluntad, ayúdame a superar esta enfermedad para poder seguir criando a mis hijos. Si es tu santa voluntad, ayúdame a conseguir un trabajo para mantener a mi esposa y a mis niños que no tengo cómo pagar. Si es tu santa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿No dice ese Jesús? Si es posible, aparte de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Señor, al final, tú llevas mi vida. Y es impresionante, porque les decía esto, o sea, Dios poquito a poquito nos irá metiendo en situaciones difíciles. ¿Para qué? Para darte la oportunidad de hacer ese acto de fe, de fiarte. ¿Qué dice Abraham a Isaac? ¿Se acuerdan? Cuando Isaac le dice, papá, todo estupendo. Tenemos la leña, tenemos el cuchillo, tenemos los fósforos, pero ¿qué nos falta? ¿Dónde está el cordero? Le dice Isaac, que era más ingenuo, el pobre Isaac no se ha dado cuenta. ¿Y qué le dice Abraham? Dios proveerá. Esa es la respuesta del hombre a las situaciones difíciles. Esa es la respuesta del cristiano, esa es la respuesta de la fe ante situaciones sin salida. Dios proveerá. ¿Cómo tener un cuarto hijo? Bueno, un cuarto, por lo menos un segundo, porque ya ustedes no quieren ni tener dos, ¿no? O sea, ¿cómo tener, si uno en la razón dice, ¿cómo tener un tercer hijo? No, si el colegio cuesta tanto, si no sé qué, no sé cuántos. Impresionante. Sumas, restas, no cuadra, no sale de ninguna manera. ¿No es cierto? Y te quedas con el segundo hijo. Impresionante. Y te frustras toda tu vida. Toda tu vida te la frustras. ¿Por qué? Porque no le das a Dios la oportunidad de tener el tercer hijo y ver cómo Dios provee. Y eras el guachimán de la empresa y te suben a presidente director
directorio, eres un huevo frito. Te has perdido ser presidente del directorio. Te has quedado con tu sueldo de 850 soles porque tú te lo has buscado. Porque no te fías de Dios. Y si tú no te fías de Dios, Dios es un caballero. Dios no te violenta. Esto es muy importante. Dios actúa en la medida en que tú le das permiso. ¿Cuánto poder tiene Dios sobre ti? Fíjense ustedes, ¿sabes cuánto poder tiene Dios sobre ti? El que tú le das. El que tú le das. Si tú le quieres dar mucho poder, tendrá mucho poder y verás maravillas, maravillas. Si tú no le quieres dar poder, Dios no puede actuar porque tú no lo dejas. Y vivirás siempre contigo mismo, con una fe raquítica, frustrado. Vivirás siempre en tu esfuerzo, en tus fuerzas, siempre tú, pobrecillo. Tú contigo, lo más contrario al cristianismo. En cambio, si te fías de Dios, una cosa estupenda, verás a Dios actuar, ¿no es cierto? Y entonces decíamos, hasta llega ese momento, ¿no? O sea, ese momento en que Dios le dice a Abraham, ahora tu hijo, o sea, ya déjate de vainas, ¿no? O sea, tu hijo, que es lo que dirá después Jesucristo, porque este Dios del Antiguo Testamento es el Dios de Jesucristo. Este Dios son tres personas distintas, un solo Dios, el Verbo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este mismo Dios es el que a nosotros los cristianos nos dice esto. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, no puede ser cristiano. Si uno no está dispuesto a levantar la mano para sacrificar a su hijo, no puede ser cristiano, jamás vas a ser cristiano. El que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y el que busca su propia vida, al final la terminará perdiendo. ¿Quieres buscar tu vida? Estupendo, búscala. Búscala. Y verás que terminarás perdiéndola, terminarás frustrado. Frustrado. Siempre con una vida así, enana, chata, horrible, horrorosa. Así. Mira, así. Tu vida, así. Impresionante. Cuando Dios te quiere una super vida estupenda. Una super vida estupenda. Fíjense. Porque tú buscas tu vida, la pierdes. En cambio, el que pierde su vida por mí, por el Evangelio, el que se niega a sí mismo, eso que dice Jesucristo, si alguno quiere venir detrás de mí, quiere ser cristiano, muy bien, estupendo. Hagamos una cosa, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. Niéguese, o sea, olvídate de ti, despréndete de ti y fíjate del Señor, sigue a Dios y verás, terminas contentísimo, una cosa estupenda. Es una cosa impresionante cuando nos dejamos llevar por Dios. Y entonces decíamos que este Isaac, fíjense ustedes, aquí Abraham nos hace presente a Dios Padre, porque Abraham se desprende de su hijo, en su corazón se desprende y está para matarlo, que es lo que ha hecho Dios con su hijo. Tanto amó Dios al mundo, dice Juan, tanto amó Dios al mundo, y el mundo eres tú, o sea, tanto te amó Dios a ti, que envió a su único hijo al mundo, a su único hijo al mundo, para que muera en la cruz por ti, para el perdón de tus pecados, para que no te vayas al infierno, para que puedas irte al cielo por toda la eternidad, para que puedas ser feliz en este mundo. Dios no te ha traído a este mundo para sufrir. Dios te ha traído a este mundo para que disfrutes. El mundo es estupendo, el mundo es bellísimo, la vida es estupenda si la vivimos con Dios, si la vivimos en la fe. Una cosa estupenda. ¿Se dan cuenta? Y es así. Eso que Abraham hace en su corazón, pero que al final Dios impide que consuma, sí, que termine, ¿no?, de consumir, de hacer, eso sí lo ha hecho Dios, que es más grande que Abraham. Dios sí se ha desprendido totalmente de su hijo y no ha frenado la mano del hombre, ha dejado que lo mate. Él lo ha entregado a la muerte. Esto es muy importante. Esto es Dios. Esto es un padre. Esto es un padre. Esto es un padre que entrega a su hijo a la muerte para el perdón de tus pecados. Esto es un padre. ¿Por qué? Porque a Jesucristo no lo han matado a traición. No lo han matado a traición, hermanos. Jesucristo, cuando se encarna, cuando el Verbo se encarna para morir. Se encarna para morir, no se encarna para venir unos años, pasarla más o menos chévere, darnos 4 sermones y irse. No, se encarna para morir en la cruz. Esto es una decisión que toma la Santísima Trinidad. Una decisión.
el Padre envía a su Hijo para que lo maten. Y el Hijo acepta esta misión del Padre. Impresionante. Movido por el amor, porque Dios es amor. Una cosa impresionante. Esto es Dios. Fíjense ustedes, esto es el amor. A Jesucristo, lo dice Jesucristo. ¿Qué dice Jesucristo? Cuando anuncia su pasión, se lo dice a los apóstoles en privado. Les dice el Hijo, Marcos creo que es el capítulo 8, 9, ¿no? En un momento en que le dice, él a sus apóstoles, le dice, el Hijo del Hombre, o sea, él, yo, va a ser entregado en la muerte. Va a ser entregado en manos de los pecadores. Y lo van a insultar, y lo van a flagelar, y lo van a escupir, y lo van a matar. Se lo dice claramente. ¿Y Pedro qué le dice? ¿Se acuerdan? Pedro se enfada, se escandaliza. Y como era el jefe de la banda, ¿no? Porque era el primero de los apóstoles, le dice, lo corrige a Jesucristo delante de todos. Por eso es que están los evangelios. Lo corrige, maestro, pues estás loco. ¿Qué cosa está diciendo? Al final, al principio éramos 50.000, ahora quedamos nada más que 12 y ya nos estás asustando. O sea, quiebra el negocio. Ya todo el mundo se le había ido, ya Jesucristo estaba, ya quedaba poquísima gente. Y Pablo le dice, pero estás tú loco. ¿Cómo se te ocurre decir estas cosas? Tienes que dormir un poco más en la noche, te la pasas rezando y ya está. ¿Y qué le dice Jesús? Sal de aquí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué más? ¿Acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado no lo voy a beber? Ahí está el punto. Jesucristo sabe muy bien que este cáliz no se lo ha preparado Judas, ni Anás, ni Caifás, ni Herodes, ni Pilatos, ni tú. Este cáliz se lo ha preparado su Padre, su Padre. Y Jesucristo hace este acto de fe en su Padre. ¿Acaso el cáliz que mi Padre me ha preparado, el acto de fe, no lo voy a beber? ¿Pero te crees que estoy loco? ¿Crees que estoy loco, que soy idiota? Si viene de mi Padre, será una cosa buena. Si viene de mi Padre, el desenlace será excelente. Y esto es lo que hace Jesucristo. Jesucristo en la cruz hace este acto de fe. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y es una situación sin salida. ¿Qué salida hay de aquí? Cuéntame tú, ¿qué salida tienes acá? Ni una. Aquí ya no hay salida. Aquí no tienen salida. Fíjense. Mientras la mano está así, todavía hay salida. Aquí ya no hay salida. Y ahí, sin salida, Jesucristo deja la salida en manos de su Padre. Impresionante. Es el acto de fe que hace Jesucristo. ¿Y le ligó o no le ligó? ¿Funcionó o no funcionó? ¿Ah? No están seguros, ¿no? ¡Claro que funcionó! ¡Claro! Parecía que no. Parecía que no. Se muere el pobre. Muere. Impresionante. Un fracaso. Todo mentira. Un desastre. Es impresionante esto. Impresionante. Los apóstoles se van cada uno por su lado. Bueno, ya se habían ido, ¿no? Lo habían dejado más solo. Los discípulos de Maús lo pone clarísimo, ¿no? O sea, esto ha pasado el viernes en la tarde. Y los discípulos de Maús, ya en el Shabbat, el sábado no se puede caminar tanto. Por eso se quedan todos más o menos por ahí, pero todos desperdigados. Y el domingo empieza cada uno a volver a su pueblo. Y ahí están los discípulos de Maús, ¿no? Que están caminando de regreso a su pueblo. Y Jesucristo se les aparece, ¿no? Pero ellos no se dan cuenta que es Jesucristo, ¿no? Se les aparece camuflado. Y dice, ¿qué pasa? ¿Puedo caminar con ustedes? Sí, claro, camina. Estamos yéndonos. Sí, ven con nosotros. ¿Y qué pasa que los veo tan tristes? ¿Qué ha pasado? Dice, como tú eres el único, está en las Escrituras, el único que no sabe lo que ha pasado. Que este Jesús de Nazaret, que se había presentado como el Mesías, como el más, en quien habíamos puesto toda nuestra confianza, toda nuestra vida la habíamos puesto en Él, nuestro futuro, todo en sus manos, y al final todo era mentira, compadre, todo era mentira. Él decía que era el Hijo de Dios, y al final nada, un delincuente. Lo han matado, frío está. Así que nos regresamos a la casa a buscar chamba, nos hemos quedado sin chamba, ya 3 años siguiéndolo, a ver si empecé a mandar el currículum por internet a todo el mundo. Impresionante, los pobres. O sea, una sensación, claro, o sea, no había ninguna esperanza.
Pero fíjense ustedes, Jesucristo esperó contra toda esperanza. Jesucristo hace el acto de fe y al final funciona. Y esto que funcionó en Jesucristo funciona en tu vida. Funciona. ¿El problema cuál es? El problema es, a nosotros, ¿qué es lo que nos pasa? Que cuando llegamos aquí, esta barrera que se llama la muerte, nos tiramos para atrás. O sea, nuestro hombre viejo, cuando llegas a esa barrera de la muerte, que es tu suegra, ¿me entiendes, no? Te tiras para atrás. Te tiras para atrás. No das el paso de amar a tu suegra. No das el paso de entrar en la enfermedad. No digo que no vayas al médico, por favor, entiéndame, ¿no? O sea, no das el paso de acoger la enfermedad en lo profundo de tu ser. Y ir al médico, por supuesto, ni que fueras tonto, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, no das ese paso. Te resistes. Nos resistimos. El hombre viejo se resiste a entrar en la muerte. Y por eso, ante este muro, ¡pum!, se detiene. Y entonces se queda aquí. ¿Me entienden? Con su fe chiquita. No puede ver maravillas. No puede experimentar la resurrección, la potencia de Dios para sacarte de la muerte. No puedes experimentar la providencia. ¿Por qué? Porque no das el paso. No haces el acto de fe, que es lo que hace posible que Dios actúe en tu vida. Por eso les decía, poquito a poquito Dios nos tendrá que ir dando las garantías. Poquito a poquito. No, por eso Dios se aparece a Abraham. Y Abraham se ha puesto en camino y todo. Ha pasado 1 año, 2 años y no ve el hijo por ninguna parte. No ve ninguna tierra. Y de repente se aparece otra vez Dios a Abraham y le dice, mira, esta es la tierra que te hablé. ¿Te acuerdas de Abraham de mí? Esta es la tierra. Y claro, Canaán, ¿no? Una tierra impresionante, bellísima. O sea, Dios lo va animando a Abraham. ¿Te das cuenta? Y luego otra vez sigue Abraham, hay la sequía, se va no sé dónde, tal. El pobre, su vida le empieza a costar otra vez. Hay un riesgo de que se olvide de Dios y Dios le vuelve a aparecer. Las 3 personas esas, se le aparecen Dios, la presencia de Dios en estas 3 personajes misteriosos. Abraham reconoce a Dios que le dice, volveré dentro de 1 año. Y en lo que pase el tiempo para gestar un niño, Sara te habrá dado un hijo. O sea, Dios también nos va animando en esta vida cristiana. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo te va animando Dios? Porque te da pequeños detalles en la historia. Por eso es tan importante estar atentos en la historia. Porque vas a la misa, a lo mejor estás pasando un momento de crisis, que no ves a Dios por ninguna parte, que Dios te está buscando para que hagas el acto de fe. Pero como tú ya no hablas con Dios, hablas nada más que contigo misma y estás nada más preocupado de tu problema, entonces has bajado los ojos. Pero Dios te espera en la misa, con una palabra. Pero claro, si tú en lugar de escuchar la palabra estás pensando en tu problema, te reventaste. En cambio, no sé si les habrá pasado alguna vez, a mí me ha pasado muchísimas veces. O sea, que llegas a la misa o a lo que sea, o no sé qué, no sé cuántos, y ¡pum!, aparece una palabra que te saca de la crisis. Totalmente te saca de la crisis. Ahí estaba Dios esperándome, en esa misa. Ahora, claro, si en lugar de ir a misa me quedaba viendo el partido de fútbol, por eso es tan importante seguir a Dios en la historia. ¿Me entiendes? Esa es la cuestión. Si en lugar de ir a esto, si en lugar de ir a preparar con tu equipo de catequista de confirmación, que es ahí donde te va esperando Dios, en la historia. Si en lugar de escuchar a tu mujer dices, cállate que tú de estas cosas no sabes nada, esto lo soluciono yo, y no lo solucionas y le estás mordiendo las uñas, Dios te quería hablar a través de tu esposa o de tu esposo, y tú no lo escuchas, claro. O sea, Dios siempre se nos va a manifestar para ayudarnos a hacer el acto de fe. ¿Para qué? Para que podamos ver, fíjense una cosa, que la muerte, queridos hermanos, no existe. Porque Jesucristo ha resucitado. Jesucristo ha entrado en la muerte y ha destruido la muerte. Y la ha destruido no para Él, la ha destruido para ti. La ha destruido para ti. La muerte no existe como última palabra. Hay una vida después de la muerte. Se puede caminar más allá de la muerte. Se puede ser feliz en medio de las dificultades de este mundo. Claro que se puede. Eso es el cristianismo, vida eterna. Una vida que no te la quitan las dificultades, que no te la quita nada, una cosa estupenda.
Y entonces haces el acto de fe y ves cómo se te abre todo. Impresionante, impensable. Si lo cuento no me lo creen, van a creer que estoy loco. Impresionante, nadie se lo va a creer. Claro, si no es para que lo crean los demás, es para que lo creas tú, compadre. Es para que lo creas tú, para que tú te... ¿Ves? Y entonces así vas teniendo fe hasta que llegue el mejor día de nuestra vida. ¿Saben cuál es el mejor día de nuestra vida? Es la muerte, que todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Que es el mejor día. ¿Por qué? Porque ese es el día en que Dios nos llamará para hacer el acto de fe definitivo. Una cosa estupenda. O sea, ya dice San Pablo, ya me queda poco, ya voy a partir, una cosa estupenda, voy a partir a recibir la corona de la victoria. La corona. Me espera, dice San Pablo, una corona. Una cosa estupenda. Por eso les contaba que la iglesia primitiva, cuando se moría un cristiano, no estaban todos desconsolados teniendo que tomar, ¿cómo se llama esa pastilla? Tramadol. Ansiolíticos. Los velorios son así. A la pobre viuda la tienen dopada. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué? Impresionante. Uno le tiene miedo a la muerte. Los primeros cristianos, cuando alguien se moría, lo enterraban cantando, porque se llamaba el dies natalis, el día del nacimiento. Nuestro hermano ya nació, la mama Pacha, la mama Tierra, esta vida, Dios lo ha gestado a través de la iglesia y ahora la iglesia lo da luz en el reino de los santos. Ya llegó a la meta. Una cosa estupenda. Es el mejor día de nuestra vida. En ese momento que te estés muriendo, acuérdate de mí, cuando no te olvides. Acuérdense de esta catequesis. Cuando estés muriendo, acuérdate que es Dios el que te viene a buscar. ¿Para qué? Para que como Jesucristo le digas, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. No le encomiendo en las mías, no le encomiendo en mis obras, no en mis méritos. El demonio te va a tentar. El demonio te va a tentar. Es un combate la muerte. Dice San Pablo que toda la vida del cristiano es un entrenamiento para el combate final, que es el día de nuestra muerte. Porque el día que te mueras, que te estés muriendo, el demonio te va a decir, Dios no existe, Dios no provee, todo se termina aquí, todo se termina. Dios no provee, Dios no existe. Impresionante. Aquí hay muchos jóvenes y tal vez nunca hayan pensado en la muerte, pero de todas maneras les va a llegar. Ayer se ha muerto en Trujillo un sacerdote de 28 años con 3 seminaristas chiquillos, muchachitos. 4 en un solo golpe ayer en Trujillo, que se fueron de día de excursión a la playa, ¿no? Porque están de vacaciones, ya la próxima semana entran a clases, y se fueron un día de excursión los seminaristas a la playa, se metieron a bañar y 4 se han muerto ayer. Y el próximo puede ser tú. ¿No quieres ir a la playa el fin de semana? Puede ser tú. Puedo ser yo. Puedo ser yo. Y en ese momento, fíjense, una cosa estupenda. Dios vendrá por ti. ¿Y tú qué vas a hacer? Señor, unos minutos más. Un poquito más. Así, Señor, en tus manos. Y el demonio te va a tentar. Te va a decir, Dios no existe, Dios no provee. Te pondrá delante todos tus pecados. Te vas a condenar. Te va a asustar el demonio. Te vas a condenar. Ahora te vas a salir. ¿No? Impresionante. Es el momento en que haces el último acto de fe. Impresionante. Y ese es el momento, fíjense qué bonito, el día de la muerte es el día en que tu bautismo se lleva a plenitud. El día en que tu bautismo se lleva a plenitud. Porque en tu bautismo, cuando te echaron esa agüita en la cabeza, fue un signo, una cosa simbólica, de un modo simbólico, te introdujeron con Jesucristo en la muerte. Por eso la iglesia primitiva les contaba, el bautismo era por inmersión, el signo era mucho más visible, que te metan ahí, ¿me entiendes? ¿No? Bueno, yo he bautizado por inmersión, adultos, ¿no? Y es impresionante, claro, un niño también lo bautiza por inmersión, pero el niño es mucho más cuidado. Me acuerdo que un sacerdote metió a un niño así en la piscina bautismal y se le escapó de las manos y por el niño buscando. Anécdotas, ¿no? Súper interesante.
A mí no se me ha caído ninguno. Cuando son bebitos se les bautiza calatitos. Es muy bonito. Y uno aprende también con el sufrimiento, ¿no? Porque se bautiza calatito al niño, yo tengo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se levanta el niño, ¿no? Y como lo levantes mirando hacia ti, pítese. Porque el agua tibia le provoca la pila. Sí. Entonces aprendes que tienes que ponerlo mirando hacia el padrino. Entonces, claro, cuando bautizas a un adulto y lo metes, ahí se experimenta más, es una cosa impresionante, ¿no? Pues bien, pero a lo que voy, independientemente del símbolo, ¿no es cierto? Es esto, o sea, el bautismo es esto, ha sido sepultado con Cristo en la muerte para resucitar también con Él. Y por eso recibes la vestidura blanca, vestidura del bautismo, la vestidura de la resurrección del resucitado, del resucitado. Ahora fíjense ustedes, eso es una participación sacramental en la muerte de Cristo, solamente en el sacramento. Ese sacramento llega a su plenitud el día de la muerte física. Ese día físicamente, con todo tu ser, vas a entrar en la muerte. O sea, el bautismo llega a plenitud. Una cosa impresionante, entras con Cristo en la muerte y luego resucitas con Él, una cosa estupenda. Tú imagínate lo que va a ser después que te mueras. Una cosa impresionante. O sea, es que ni te lo puedes imaginar. Tú imagínate, entras en la muerte, haces el acto de fe, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, aquí vamos, ¡guau! ¿Entiendes? Y ¡fu! ¡Oh, su madre! Toda mi vida teniéndole miedo a esto, vamos, y soy un idiota. 90 años, asustado, por gusto. Es una cosa estupenda. Esto, queridos hermanos, esa vida eterna, esa maravilla que nos espera, Dios quiere que la empieces a experimentar desde este mundo. La victoria de Cristo sobre la muerte, que no es un cuento. Dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, somos los más infelices de todos los hombres. Somos los más infelices, o sea, porque todo es mentira, todo es un absurdo. Pero la verdad, ¿cuál es? La verdad es que Cristo sí ha resucitado. Y esto es la fe. La fe es la experiencia de la resurrección de Cristo en tu vida. Porque Cristo en tu vida rompe la muerte, destruye la muerte. Eso es la fe. Es el producto de esa experiencia de cómo Jesucristo ha destruido en ti la muerte. Que te lleva a pecar, que te lleva a pecar. Que te lleva a pecar. La destruye en ti. Tienes experiencia de vida eterna. Eso es el cristianismo. Pero para poder destruir la muerte, Dios te tiene que poner en situaciones de muerte. Y tú, en lugar de tirarte para atrás, tienes que entrar en ellas, invocando el nombre de Dios. Y dice Jesucristo, todo el que invoca el nombre del Señor se salvará. Por eso, a partir de ahora, cuando te llegue el sufrimiento, la dificultad, acuérdate de Abraham. Acuérdate de Abraham. Y responde, Dios provee. Cuando tu mujer te diga, ¿y ahora qué vamos a hacer para pagar el fin de mes la casa? Y te ponga la cabeza así, ya te lo dije, ¿no? Mujer tranquila, Dios provee. Pero voy a trabajar por si acaso, no, de todas maneras, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, ¿no es cierto? Dios provee. Cuando te llegue la enfermedad, Dios provee. ¿Y cómo va a proveer? No sé. A lo mejor proveerá curándome, a lo mejor proveerá dándome la gracia para entrar en la enfermedad. Y para dar gloria a Dios, pero para experimentar que la enfermedad no me destruye, que puedo vivir enfermo, que hay un gozo más profundo que la enfermedad. Dios proveerá de la manera que Él quiera. A lo mejor tendrás que dejar esa casa y irte a otra más pequeña, no pasa nada, Dios está haciendo contigo una kenosis. Eres un soberbio, te crees mejor que tu hermano porque eres más rico que él, o lo que sea, has juzgado a todo el mundo, y Dios te quiere hacer pequeño para que entres en el reino de los cielos. A lo mejor tendrás que irte a una casa más pequeña. Y ya está, y no pasa nada. Y experimentarás que se puede vivir en una casa más pequeña. Y experimentarás que se puede pasar algún día sin comer tan bien como otro y que no te mueres. Porque no solo de pan vive el hombre. Ahí está el tema. Una cosa estupenda. Y será el mejor día de tu vida. Cuando en comunión con tu mujer comas arroz con plátano. Estupendo. Pero en comunión, cogido de Dios. Una cosa estupenda. Y verás que no te mueres, que no pasa nada. Que no pasa nada que un día no tengas
no tengas para tomar un café, no pasa nada. Dios proveerá. Porque escuchen una cosa, ¿quién ha ido a misa el domingo? ¿Han ido a misa? Mire, ¿tú no has ido? ¿Tú no has ido? Tú no has ido. Catequista, no has ido a misa. ¿Cómo puede ser posible? Dios mío, ¿en qué manos estamos? ¿Quién se acuerda del Evangelio? ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo termina el Evangelio? Busca y su justicia, que lo demás te será dado por añadidura. Eso es el cristiano. Busca primero el reino. El reino. Esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Para eso te ha creado Dios. Y su justicia. ¿Saben lo que significa la justicia divina? Ojo por ojo, diente por diente. No, ahí está. El Evangelio del domingo está dentro de un sermón muy largo que se llama el Sermón de la Montaña. ¿Cómo comienza diciendo? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino. Adiós. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de ser justos, porque de ellos será el reino de los cielos. Eso es. Justo. ¿Quién es el justo? ¿Saben qué significa ser justo? Significa, el justo es el que ajusta su vida a la ley de Dios. Eso es el justo, el que ajusta su vida a la ley de Dios. El que encuentra, dice un salmo, mis delicias, eso es el justo. El que encuentra su delicia, ¿qué suena? Lluvia. No nos podemos salir. Chévere. Hacemos un paréntesis y después me recuerdan dónde me he quedado. Habían dos santos que son hermanos, San Benito y ¿quién más? Santa Escolástica. Eran monjes los dos, ¿no? O sea, él era monje y era su hermana. Y entonces un día la va a visitar a su hermano, ¿saben, no? Y claro, los monjes eran muy celosos. O sea, ellos mantenían su retiro, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, pero claro, viene la hermana de lejos para visitarlo. Y él, claro, lo primero en un monje es el amor, la caridad. No tengo que atenderla, la pobre se ha venido desde lejos, ¿no? Así que la hace pasar para atenderla un ratito, estar un ratito con ella, ¿no? Para que la pobre no haya venido tan lejos. Así que está un momentito con ella y empiezan a hablar cosas bonitas de Dios, esas cosas que hablan los santos. Y en un momento dice, bueno, ya me tengo que ir, ¿no? Le dice él a ella, ¿no? Tengo que continuar, ya te tienes que ir. No, le dice un ratito más. No, no dice de ninguna manera. Ya suficiente, hermana, ya hemos hablado bastante, ¿no? 15 minutos para los monjes son una eternidad, ¿no? Entonces, esta mujer que era muy santa, se pone en oración y de repente, una tempestad, una tormenta terrible. Le había pedido a Dios que la ayude porque quería estar más tiempo con su hermano hablando cosas de Dios. Y entonces la mira, ella se ríe y dice, así me vas a botar aquí con la tempestad, caballero. Es así, ¿no? Así. Y se quedaron toda la noche hablando cosas de Dios. Entraron en éxtasis, eran dos grandes santos. Súper interesante, ¿no? ¿En qué me había quedado? El justo es el que ajusta su vida a los mandamientos. Y dice, escuchen bien esto, dice un salmo, dice así, nunca he visto a un justo pasar necesidad, ni a su linaje, a sus hijos, mendigando el pan. Nunca. Nunca. Porque Dios no miente. Busca primero el reino, lo demás vendrá por añadidura. Lo demás vendrá por añadidura. Nunca he visto a uno que busque el reino y que esté pasando hambre y que sus hijos mendiguen el pan. Nunca. Porque Dios no miente. Y si Dios dice, ¿por qué te angustias? ¿Con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a comer? ¿Con qué me voy a vestir? De eso se preocupan los paganos, los que no creen en Dios. Tú, preocúpate de otra cosa, de buscar el reino. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y esto es verdad. Dios no puede mentir. Si esa palabra de la Biblia no es verdad, ¿quién me garantiza a mí que lo demás es verdad? ¿Quién me garantiza a mí que la resurrección es verdad? Nada. Por eso es muy importante, en los momentos de dificultad, fiarse de Dios, entrar en la historia.
Y ver. Y entonces ahí se va dando la fe, se va dando la fe. Una cosa estupenda. Hasta que llegue el momento que te toca pasar de este mundo, haces el acto de fe y ya entras en la eternidad, que para eso Dios te ha creado, una cosa estupenda. Dios te ha creado para la eternidad, una cosa bellísima. Esa eternidad que se comienza a vivir aquí. Muy bien, estupendo. Entonces, decíamos, ahora vamos a nuestras orientaciones. Puchi, vamos bien atrasados, ¿no? Pero bueno, lo estamos pasando bien de todas maneras, ¿no? Bien. Entonces, ven, y decíamos esto, ¿no? Hemos en la página 19, el número 4, la historia de Abraham, el significado, y hemos entrado más en el significado, y decíamos esto: Abraham es como una figura pálida, muy pálida de Dios, porque Dios al final sí entrega a su hijo. Y Isaac, decíamos el otro día, subiendo al monte, cargado con el leño, es figura de Jesucristo. Jesucristo es ese cordero que estará enredado entre las zarzas y que al final será el cordero sacrificado. Isaac, figura de Jesucristo, subiendo al monte cargadito con el leño de lo que será su altar para que lo sacrifiquen a él. Y ahí aparece este corderito, decíamos, ¿no? Este carnerito que figura del cordero de Jesús, el cordero de Dios. Muy bien, estupendo. Entonces pasa esto y al final el Isaac se salva de la muerte, ¿no? O sea, su padre no lo sacrifica, Isaac sigue viviendo. ¿No es así? Sigue viviendo. Y después Isaac se casa. ¿Cómo se llama la esposa de Isaac? Rebeca. ¿Y tiene cuántos hijos? 2. ¿No es cierto? El primogénito, ¿cómo se llamaba? Esaú. Y el segundo, vamos a hablar hoy día de estos hermanos. Esaú y Jacob. Ven, aquí está el número 5. Vamos a entrar ya en el punto 5. Las 12 tribus de Israel. Jacob. Isaac tiene 2 hijos. Esaú, que era el primogénito, y Jacob, que era el segundo. Y conforme a las costumbres de la época, la bendición, porque claro, Isaac había heredado la bendición. Abraham, Dios lo bendice. No, Dios bendice a Abraham, bendito seas Abraham. ¿Ok? Y Abraham le transmite la bendición a su hijo Isaac, no a Ismael, porque Abraham también tuvo 2 hijos, ¿no es cierto? Ismael, que es el hijo de quién? Dice San Pablo, Ismael es el hijo de la esclava. Y el hijo de la esclava no se queda para siempre en la casa, lo tuvieron que echar. En cambio, Isaac es el hijo de la libre. Ese es el que se queda en casa, ese es el que hereda la bendición. ¿Tú hijo de quién eres? Tú. De la esclava, de la esclavitud de la ley, dice San Pablo. ¿Hijo de quién eres? ¿De la esclavitud de la ley? ¿Vives esclavo de la ley? ¿O vives en la libertad del amor? Ahí está el punto. Porque el esclavo no se queda para siempre en la casa. En cuanto puede, se las pica. Solamente se queda en la casa, en la iglesia, el que ha descubierto el amor de Dios. Y por eso es tan importante, les decía también, ¿no?, que la catequesis de confirmación tenga mucho cuidado. Porque cuando uno no prepara bien las catequesis, escúchenme bien, por eso es tan importante preparar bien las catequesis. Cuando uno no prepara bien las catequesis, es igual que cuando un sacerdote no prepara bien la homilía. ¿Tú quieres saber si tu párroco ha preparado bien la homilía? Te doy la clave, ¿quieres? Y después se lo dice y sí. A ver, los seminaristas, ¿en qué se nota que uno no ha preparado bien la homilía? ¿Saben qué? Les voy a explicar. En que te hacen un sermón moralizante. Te hacen un sermón, debes, tienes, el esfuerzo, ¿me entienden, no? Y te enrostran todos tus pecados. En eso se nota que no han preparado. Muchachos, ya saben, ahí están todos los seminaristas del Redentor Mater. En eso se nota que no has preparado bien la homilía. Porque ¿qué te sale? El hombre viejo. El deber, el tener, el esfuerzo, la exigencia, el exigir al otro. Y eso nunca viene de la palabra de Dios. Significa que no ha hecho su lección divina, que no ha preparado la homilía. No la ha preparado. Entonces le sale lo que tiene en el corazón. ¿Y qué tenemos en el corazón todos? ¿Saben qué tenemos? Exigirle al otro. Eso no tenemos que prepararnos.
Eso no tenemos que preparar, no hace falta que te prepares. Para exigir, todos venimos preparados desde la fábrica. Ya hemos venido preparados para exigir y nos pasamos la vida exigiendo. Y eso es lo mismo que hace un catequista que no prepara bien sus catequesis, que le sale exigir, esfuerzo, tú puedes y no sé cuántos. ¿No entiendes? Por eso es tan importante preparar bien las catequesis, haciendo la lección divina, leyendo el catecismo, buscando los padres de la iglesia, los papas, cómo han predicado sobre este tema. Facilísimo. ¿Qué cosa lees? Corín Tellado. No se ríen porque no saben. Las viejas sí saben lo que es Corín Tellado, ¿no? Igual que yo, que soy viejo. Los viejos sabemos que no saben lo que es Corín Tellado, ¿no? En unas novelas que estaba una señora, Corín Tellado, una mujer que escribía novelas. Era mujer, ¿no? Era una mujer que escribía novelas hace 800 años. Y todas las señoras leían Corín Tellado, Eran novelas, libros de novelas, de historias de amor, no las novelas de hoy día que son todas orgías, no eran novelas esas sentimentalonas, pero bueno, todas las mujeres lloraban leyendo Corín Tellado. Bueno, ¿entiendes? Eso. Entonces, le decía esto, ¿qué cosa lees tú? ¿Un catequista qué cosa lee? No lee Corín Tellado. Un catequista no lee cochina, un catequista lee, claro que lee. ¿Qué cosa lee? Los santos padres, el magisterio, los documentos que sacan los papas, ahí está todo. Y entonces vas viendo qué ha dicho Juan Pablo II sobre Abraham. Impresionante. ¿Qué está diciendo el Papa Francisco sobre la esperanza, que está predicando todas las semanas hace un mes sobre la esperanza? ¿Qué está diciendo? Interesante. ¿Cómo se consigue eso? Hoy día facilísimo. Internet. Le das al clic y te baja todo. Bellísimo. Bellísimo. Entonces, tiene una cosa estupenda y además a ti te alimenta y a través tuyo alimenta a Dios a los demás. Bueno, entonces les decía, ¿no es cierto? Isaac tiene estos dos hijos, Esaú y Jacob. Dios bendice a Abraham, Abraham le transmite la bendición a Isaac y correspondía que Isaac le transmitiera la bendición a Esaú, que es el primogénito, ¿no es cierto? Esaú era un hijo estupendo, eran dos hijos. Y por lo general pasa así en las familias. Cuando el primero es estupendo, el segundo es un bandido. ¿No? ¿Se han dado cuenta de eso o no? O sea, el primero es un bandido, el segundo es estupendo. Porque en el fondo están peleando, el segundo está peleando por el afecto de los papás. Eso es muy interesante. Entonces, si el primogénito es estupendo, es un chico estudioso, responsable, no sé qué, no sé cuántos, el segundo, que ve que no llega, ¿cómo hago yo para atraer la atención de mis papás? Se la dan toda a Esaú, se la dan toda al primogénito, porque es estupendo, no sé qué, yo me siento frustrado. Entonces tengo que irme al lado opuesto. Soy un bandido, llego tarde para que por lo menos se fijen que yo existo. Si no, no se dan cuenta que yo existo. Todos los aplausos son para mi hermano mayor y nadie se da cuenta que yo existo. Para que se den cuenta que yo existo, me den un poco de atención, entonces tengo que hacer lo contrario. Llego tarde, llego zampao, ¿me entiendes? ¿No? Soy díscolo, rebelde. ¿Y por qué se los digo? Porque esos serán los chicos de las catequesis. Se encontrarán con estas cosas y tú pensarás que el chico es un desastre. No, la criatura ha nacido así, haciendo travesuras, ha crecido para atraer el amor, la atención de sus padres. O al revés, si el primero ha salido una pata de Judas, el segundo será el formalito, el serio, el responsable, el estudioso, para que sus papás, mira a este muchacho, lo aplaudan. Es así. Y también les digo a ustedes para que aprendan a criar a sus hijos. Porque esto influye mucho en la personalidad de los muchachos. Pero bueno, no estoy aquí para escuela de padres, esto es otra cosa. Entonces esto mismo se daba entre Esaú y Jacob. Entre Esaú y Jacob se daba lo mismo. Perdón, Esaú era cumplidor, le gustaba la caza, muy bueno la caza, ¿no? Con Z, ¿no? Le gustaba cazar, ¿no? Y muy propio para la época, donde había que no estaba, ¿cómo se llama? Plaza Bea, Wong, el mercado San Camilo, ¿no? Ahí había que, ¿me entiendes? Había que hacerse ¿no? Y entonces Esaú era muy bueno para esto, un hombre de casa, etcétera, 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 muy formalito, muy obediente a su papá lo quería muchísimo a Esaú. En cambio Jacob era un bandido, conocen la historia, ¿no es cierto?
Y llega un día Esaú de cazar, ¿no? De cazar, y viene cansadísimo, está reventado. Y Jacob se había pasado estupendo, viendo televisión, un video, todo chévere, preparándose unos frijoles eran, ¿no? Unos frijoles estupendos, y esto, ¿no? La buena vida, ¿no? Y entonces llega Esaú, muerto de cansancio, ¿no? Y huele, qué rico frijoles, me muero, diablo. ¿Te imaginas haber estado toda la mañana ahí cazando los animales? Impresionante. Me muero de hambre. ¿Qué has preparado? Le dice, unos frijoles de primera, compadre. Si te contara lo bueno que está, invítame. No, estás loco, no, esos son míos. No, pero que mira que me muero. No. Esos son mis frijoles. Pero tú eres mi hermano. Olvídate, hermano. Esos son mis frijoles. Pero es que me muero de hambre. Bueno, hacemos una cosa. Te los cambio por tu primogenitura. Esa es la historia, ¿sabe o no? Esa es la historia. Fíjese lo bandido, por no decir una lisura, lo pendenciero, ya me entiende, que es el Jacob, el desgraciado que se aprovecha de la necesidad de su hermano y le cambia la primogenitura por un plato de lentejas. Fíjense si no es desgraciado, ¿no? Realmente un desgraciado el Jacob. Y el otro, pobrecillo, muerto de hambre, le dice, ya, estupendo, fíjate que me importa la primogenitura, ni siquiera sé qué será eso. Ya está, ¿me entienden? Impresionante, ¿no? Y al final, ¿qué pasa? Efectivamente, eso Dios lo ve, hermanos. Eso Dios lo ve. Dios lo ve desde lo alto del cielo. Porque Dios lleva la historia. No se olviden de eso. Ni un pelo se cae de tu cabeza sin que Dios lo permita, dice Dios. No se olviden de eso. Entonces, ¿qué pasa? Pasan los años, ¿no es cierto? Isaac ya llega a la ancianidad. Y llega el momento en que Isaac va a morir. Y antes de morir, tiene que bendecir. A Esaú tiene que pasarle la bendición. Y Rebeca, las mamás aquí paren las orejas y las futuras mamás, ¿no es cierto? Fíjense, la Rebeca, no, así como Isaac tenía su corazoncito en Esaú, la Rebeca tenía su corazón. Pero yo no sé por qué las mamás siempre quieren más a los hijos que se portan mal, ¿no? Eso no es justo, ¿no? Bueno, y la Rebeca tenía el corazón puesto en Isaac, ¿no es cierto? Y bandida, en Jacob, y bandida, la Rebeca le ayuda a Jacob, conocemos la historia, ¿no es cierto? Y dice, Jacob, tu padre está por morir, se va a morir ya, ¿no? Y como no te espabiles, va a darle la bendición a tu hermano mayor. Fíjense qué mamá tan bandida, ¿no? ¿No? O sea, parcializada por un hijo. Eso una mamá tiene que tener mucho cuidado, eso no se hace nunca, ¿no? Pero bueno, no estamos en la escuela de padres. Entonces, fíjense, ¿y qué le dice? Y entonces, claro, pero Jacob le dice, Jacob le dice, pero mamá, ¿qué voy a hacer? Como, por favor, usa tu cabeza, hijo mío, tú eres mi hijo, no va a ser, ¿no es cierto? Entonces le prepara una buena comidita a su papá, ¿no es cierto? Que ya se había quedado ciego, ¿no? Y entonces se disfraza con piel de cordero, ¿no es cierto? Se disfraza de cordero, fíjense qué bandido. ¿Para qué? Porque su hermano Esaú era velludo, pues, ¿no? Y tenía la voz así, ¿no? Porque era un hombre de caza, ¿no? Entonces, y entonces entra y Isaac está ciego. ¿Quién está ahí? Soy yo, papá, soy Esaú. Esaú, ¿qué ha pasado? ¿Estás afónico? ¿Qué te ha pasado con la voz? Te he traído comida. Pero esa voz no la reconozco. ¿Estás seguro que eres Esaú? Sí, papá, soy yo. A ver, ven, que te toque. Y claro, lo toca, estás viejo, el viejito ya está ciego, ¿no? Sí, esos son esos pelos. Jacob no tiene esos pelos. Muy bien. Entonces le dice, bueno, vamos a comer. Y dice, ¿para qué has venido, papá? Necesito que me des la bendición. Muy bien. Y Isaac le da la bendición a Jacob. La bendición de Dios, hermanos, es irrevocable. Es irrevocable. Y así como la bendición de Dios es irrevocable, cuando uno la transmite a otro también es irrevocable. Por eso es muy importante que los papás bendigan a sus hijos. ¿Cuántos papás hay aquí? Papás y mamás, levanten la mano. Ustedes bendicen a sus hijos. Es muy importante. Muy importante. Antes que salgan de la casa, se les da la bendición. Aunque sean grandes,
Se van a una fiesta, se van al fútbol, se van a tomar unos tragos con los amigos, le das la bendición. ¿Me entiendes? Se van a la universidad, les das desde pequeñitos hay que enseñar a los hijos. Porque lo que tú bendices como padre, madre de familia, Dios lo bendice. Esto es muy importante. Y ustedes, los jóvenes, aprendan a pedir la bendición. Yo tengo 59 años, mi madre tiene 81, y mi padre ha muerto ya, ¿no? Pero cuando mi padre estaba vivo, se la pedía a él, siempre que lo veía. Antes de irme decía, papá, dame tu bendición, siempre. Impresionante. Y luego él me la pedía a mí, porque yo era obispo, ¿no? Y me decía, bendíceme tú. Y eso lo hago hoy día con mi madre. Cuando yo veo a mi madre siempre, antes de irme, le digo, mamá, tu bendición. Y mi madre me da la bendición. Y ella me dice, ahora bendíceme tú, siempre. Digo, no, te has portado mal, no te bendigo. Y siempre, es muy bonito. Háganlo, ya van a ver, porque estas cosas funcionan. Estas cosas funcionan, hermanos. Entonces, Isaac bendice a Jacob, ¿no es cierto? Y luego llega Esaú y Rebeca, que más bandida, dice, tu padre ya está mal. Entonces Esaú se va a ver a su papá para pedirle la bendición. La primogenitura, le correspondía por la primogenitura. Y cuando entra Esaú, ¿qué le dice Isaac? Le dice, pero no eras tú, yo ya di la bendición, ya no la puedo retirar. Impresionante. Claro, y el Esaú le coge a su hermano un odio terrible, ¿no es cierto? Conocen la historia. Pero ¿qué había pasado? Claro, Jacob, un bandido, ¿no? Un pillo. Pero Esaú, perdón que les diga, pobrecillo, un tonto. Cambió su primogenitura por un plato de lentejas. Pero escúchame bien, eso te puede pasar también a ti. Eso también nos puede pasar a nosotros. Eso también nos puede pasar a nosotros. También tú puedes cambiar tu primogenitura por un plato de lentejas. Porque Dios te ha elegido a ti en Cristo para ser su primogénito. Te ha elegido a ti para darte el reino. No temas, pequeño rebaño. Dice Jesucristo, que a ti te he elegido para darte el reino. No tengas miedo. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. Por no sufrir. Para que el chico no te deje, para que el enamorado no te deje. No vendas tu virginidad para que por un plato de lentejas, por este lentejudo. No vendas tu primogenitura, que tú eres un chico que Dios te llamaba a ser cristiano, a ser santo. No vendas tu primogenitura yéndote con los amigos de la universidad a emborracharse y a drogarse como hacen ellos, que a ellos Dios no los ha elegido, a ti te ha elegido. No vendas tu primogenitura por un plato de lentejas. No vendas tu primogenitura haciendo trampa en los negocios para tener un poquito de lentejas y al final no ser cristiano. Cuidado, porque eso que le pasó a Esaú nos puede pasar a cualquiera de nosotros, a ustedes y también a mí, hermanos. Por eso el cristiano camina en la presencia del Señor con, eso se llama el santo temor de Dios. El santo temor no es miedo a Dios, no es miedo a Dios, no. El santo temor es ese temor que brota de conocerme, sé que soy capaz de echar todo por la borda. Sé que soy capaz de vender mi primogenitura. Y entonces le pido al Señor, Señor, hazme santo, que no venda mi primogenitura. Eso se llama el santo temor, el temor a echarlo a perder todo lo que Dios ha hecho por ti, todo lo que quiere hacer en ti y lo puedes echar a perder. Eso se llama el santo temor de Dios y por eso necesitamos la oración, de eso lo haremos más adelante, ¿no? Muy bien, entonces ya conocemos la historia, muy interesante la historia. Al final Isaac se muere, ¿no es cierto? Y el Esaú dice ahora a por Jacob y lo quiere matar. O sea, no se lo perdona. ¿Quién se lo perdonaría? No se lo perdona y lo quiere matar. Entonces Rebeca, ¿no?, le dice a Jacob, a Jacob, tienes que escaparte porque tu hermano te va a matar de todas maneras. Yo le he visto la pistola, te mata de todas maneras, o sea, te va a matar. Y Jacob se tiene que escapar, ¿no es así? ¿Conocen la historia de Jacob? Es una historia muy bonita, léela en la Biblia, está en el libro de Génesis, después de Abraham y después de Isaac. Y entonces, ¿qué hace Jacob? Fíjense, Jacob se escapa, ¿no es cierto? Y se va donde su tío, porque la mamá lo manda donde el tío, ¿no? ¿Cómo se llamaba el tío? Se llamaba Labán, ¿no es cierto? Entonces llega a la casa del tío, el tío estupendo, tenía 2 hijas, mujeres, le viene muy bien un sobrino que le ayuda a trabajar en el campo, los rebaños, etcétera, 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 y se lo queda al sobrino. Labán también era otro bandido, es muy interesante Labán, ¿no?
Y entonces, Jacob se enamora de una de las hijas del tío, ¿no? Que se llamaba Raquel, ¿no es cierto? Y está enamoradísimo de Raquel. Entonces, muy bien, le hace el plan, como saben hacer los chicos, pues, ¿no? Tal, y ya el fruto está listo, ve que la otra entra en el juego, estupendo. Entonces, le dice a Labán, te pido la mano de tu hija, me quiero casar con Raquel. Y Labán, que era más bandido que Jacob, tenía 2 hijas, la Raquel, que estaba buena por lo visto, y la Lía, que era más fea, que no le daba bola a nadie. O sea, la pobre Lía no ligaba, pero ni con un muñeco, ¿no? Entonces, Labán, que era un bandido, le dice, si quieres a Raquel, en esa época se podía tener varias esposas, ¿no? Si quieres a Raquel, primero cásate con Lía, ¿no? Hace así, ¿no? O se la metió en la noche, ¿no? Eso, O sea, hacen toda la fiesta, ¿no? Hacen toda la fiesta, tal. Y en la noche de bodas, ¿no? Eran las tiendas, pues vivían en tiendas, ¿no? Como en carpas, digamos así. Y en la noche de bodas, en lugar de ponerle a Raquel, le mete a Lía. Y el otro en la oscuridad y zampado, porque claro, una fiesta de matrimonio la habrá celebrado, claro, ahí en esa época se tomaba el vino, ¿no? Y tal, el vino que alegra el corazón del hombre. Así que llegaría, ¿me entienden? Como un cohete listo de la NASA, contento, hace su labor, y al día siguiente se despierta y se encuentra con la más fea. Dios mío. Pero claro, ya había consumado el matrimonio. ¿Cómo te deshaces de la otra? Claro, hoy día vas y la matas, ¿no? Pero en esa época no sé si es así tan fácil, ¿no? ¿Me entienden? Interesante. Bandido de Labán. Entonces, lo hace trabajar, estoy contando por así, ¿no? Porque primero le hizo trabajar 7 años para casarse con Raquel y le enchufó a la Lía. Dice, ahora, ¿quieres a Raquel? Tiene que trabajar otros 7 años más. Y el otro trabaja, creo que son 7, ¿no? 7 años más, ¿no? Súper interesante, ¿no? Y finalmente se casa con Raquel, ¿no? Es así, ¿no? Conocen la historia, Y entonces ya tiene sus 2 mujeres, tiene sus hijitos, etcétera, etcétera. Y pero me dice, bueno, ahora yo tengo ya mi familia. Entonces le dice a Labán, yo ya no puedo seguir, ya no quiero seguir siendo dependiente tuyo. Ya me quiero independizar, he trabajado para ti un montón de años, ahora me toca ya trabajar para mí. Entonces, ¿qué le dice Labán? Le dice, muy bien, ellos eran criadores de ovejas, ¿no? Dice, estupendo, muy bien, vamos a hacer una cosa. Le dice Labán, ¿no? A partir de ahora, todas las ovejitas que nazcan blancas, sin ninguna mancha, serán tuyas. O sea, las que nazcan de un solo color serán tuyas. Y las que nazcan con manchas serán mías. Negocio redondo, porque es complicadísimo que te salga una ovejita sin una mancha. Fíjense, el Labán era bandidísimo, ¿no? Y entonces y Jacob, que era más bandido, le dice, estupendo, muy bien. ¿Por qué? Porque Jacob sabía una cosa, que él había recibido la bendición. Eso sabía Jacob, que él había recibido la bendición. Le dice, muy bien, estupendo, acepto. Era un negocio perdido. Uno con la razón no lo aceptaba, el otro quería abusar de él, pero Jacob era más bandido. Dice, muy bien, acepto. Y de pronto empiezan a nacer todas las ovejitas blancas, sin mancha, ¿no? Increíble, eso no pasa nunca. Entonces el Labán, que se la da de bandido, que dice, vamos a cambiar el contrato. A partir de ahora, ¿saben, no? Léanlo, es muy bonita la historia, todo esto está en la Biblia, es bellísimo, y además entretenido también, mucho mejor que la Guerra de las Galaxias. No sé cómo se llaman las cochinadas que ven cuando van al cine ustedes. ¿Qué cochinadas ven? ¿Cómo se llama? No, ahora hay otras películas raras, si se van al cine y ven cada porquería, ¿no? El Imperio contraataca, el no sé qué, no sé, no sé, ven cada cosa. Digo, ¿qué he ido a ver? Esta tontería. Bueno, muy bien, entonces es súper entretenido la Biblia. Entonces pasa esto, ¿no es cierto? Cambia el contrato y Jacob dice, ya, estupendo, atraco, acepto. Y de repente empiezan a nacer todas manchadas, ¿no es así, no? Muy bien, bueno, lo hacemos corto porque ya va siendo la hora. La historia es, nos quedan 7 minutos. La historia, entonces, ¿cuál es? Que en un momento, ¿no es cierto?, Jacob decide, porque claro, Labán ya también lo quería matar a Jacob, o sea, ya estaba enfadado con Jacob, quería abusar de él. Entonces Jacob se da cuenta y dice, no, aquí yo no tengo futuro, ¿no? Entonces nos tenemos que marchar. Y coge a sus 2 mujeres y a sus hijos, ¿no?
a sus 2 mujeres y a sus hijos, todo su ganado, toda su servidumbre, todo no sé qué, y se marchan de la casa. Se marchan de la casa. Pero la Lía, que era otra bandida, antes de irse, le roba a su papá un ídolo. Labán era politeísta, creía en los ídolos. Y le roba un ídolo, que se ve que ella le tenía mucha fe a este ídolo. Y le roba un ídolo, ¿no? Y se marcha, sin decirle nada a nadie, lo mete, lo esconde, el ídolo de su papá se lo lleva, ¿no? Entonces Jacob sale con toda su familia sin saber nada, y de repente, cuando ya se ha alejado unos cuantos días, se entera que Esaú lo estaba buscando para matarlo. O sea, no se había olvidado, eso habían pasado años. Pero Esaú no se había olvidado de lo que y lo estaba buscando para matarlo. Muy interesante. Aquí venía Esaú y aquí estaba viniendo Jacob, ¿no? Mientras todo eso pasaba, Labán había vuelto a su casa y se había encontrado que se había marchado Jacob con sus hijas, con los nietos. A un abuelo tócale a los nietos y no te lo perdonan. Los que son abuelos ya saben de esas cosas, ¿no? Quieren a los nietos más que a los hijos, Pero bueno, y son chocheras, ¿no? Pero bueno, al fin es un dolor. Pero de repente va a rezarle a su ídolo y no está el ídolo. Me mato, no está el ídolo. El desgraciado Jacob me lo ha robado. Esto se paga con sangre, con sangre. El ídolo, usted no sabe lo que es un ídolo. Saben, pero, o sea, tienen muchos ídolos porque no se han enterado. Yo se los contaré otro día. Entonces, Labán sale, muy interesante, muy bonito todo esto. Labán sale a matar a Jacob. Labán sale a matarlo, porque Jacob le ha hecho un daño irreparable al robarle su ídolo, y encima le robó las hijas y tal. Es súper interesante, lo cuentan las Sagradas Escrituras, es bellísimo esto, este pasaje bellísimo. Y en un momento entonces Jacob llega a un valle, a un río, ¿no? Llega a un río, y le dicen, Esaú está viniendo, y Labán está viniendo por atrás. Jacob se encuentra cercado, escúcheme bien, por la muerte. Su hermano Esaú, con toda su gente que lo viene a matar, por delante, Labán que lo viene a matar por detrás. ¿Y qué hace Jacob? Jacob muy astuto, divide a su familia en dos. Divide a su familia en dos. Pone al día con una parte de todo su ganado, con sus hijos, con una parte de la servidumbre, y los manda por un lado, y a Raquel por otros. No era tonto, ¿no? Y algunos sirvientes suyos los manda por delante, donde Esaú, que le lleven unos regalos de parte de él. Fíjense si era bandido. O sea, Jacob súper bandido, súper astuto. Léanlo con detenimiento. Es muy bonita esta parte, ¿no? Y entonces, como digo, manda una parte de la familia, de sus bienes, su servidumbre por aquí, otra por aquí, y aquí manda su servidumbre con un montón de regalos, camellos y todo, para ver si le tocaba el corazón a Esaú, ¿no? Y por otro lado, ¿no es cierto?, Labán. Y Jacob se asusta. Le cae la noche, dice la Escritura, le cae la noche, y Jacob naturalmente está muerto de miedo, porque se encuentra solo. Jacob se ha quedado solo, sin mujer, sin hijos, sin dinero, sin bienes, sin servidumbre, sin ejército, sin fuerzas, sin nada, solito. Está él solo, rodeado de la muerte, y se pasa la noche. Imagínense ustedes la situación de Jacob. O sea, esto no es broma, porque Saúl lo iba a matar, de verdad que lo iba a matar. O sea, de verdad que lo iba a matar. Yo pienso, hoy día hay un expresidente que dicen que ha recibido no sé cuántos millones de dólares, ¿no es cierto? Y el cerco se está cerrando, ¿no? O sea, tú imagínate, basta pensar en esto. O sea, basta pensar en una persona que ha cometido un delito, que le imputan un delito, es igual, ¿no? Y sabes que te está buscando la policía, la Interpol, que te tienen chequeado, que estás en tal sitio. O sea, ¿me entiendes? El cerco se va cerrando, o sea, te van a coger de todas maneras. ¿Cuánto tiempo más? 10 días no puedes ir a ninguna parte. Te han cerrado las fronteras del aeropuerto. O sea, de todas maneras te la hacen de todas maneras. Eso, piensen eso en la muerte. O sea, Jacob sabe que se la hacen de todas maneras. Y está solo y asustado, sin salida.
Y en ese momento, en esa noche oscura de Jacob, de sufrimiento terrible, de angustia, de pronto un ángel empieza a pelear con él, dice la Escritura. Un personaje misterioso empieza a pelear con él. Y Jacob, les digo, era muy bandido. Y entonces Jacob le hace una llave, dice la Escritura, y lo tiene cogido, lo tiene inmovilizado a este personaje que no se sabe quién es. Lo tiene inmovilizado y empieza a clarear el día. Este era un ángel y este ángel tenía que desaparecer, lo que dice la Escritura, ¿no? Y entonces este ángel empieza a aclarar el día. Jacob se ha dado cuenta de una cosa. Que él se ha pasado la noche luchando con alguien que es más fuerte que él. Jacob se da cuenta de esto. Jacob no lo puede vencer, no puede vencerlo. No puede vencerlo, pero le hace esta llave, por lo menos lo inmoviliza, pero se da cuenta, Jacob, que está luchando con uno que es más fuerte que él, con un ser superior a él. Y cuando él se le dice, suéltame que me tengo que ir, Jacob sabe lo que le dice, no te soltaré mientras tú no me bendigas. Se ve que le gustaba coleccionar bendiciones, ¿no? No te soltaré mientras tú no me bendigas. ¿Por qué? Porque Jacob sabía que la bendición es algo muy importante, porque transmite la fuerza, el don que ha recibido el ser que te bendice. Y entonces, ¿qué hace este ángel? Le da un golpe en la cadera que le durará a Jacob toda la vida. Jacob a partir de ahí caminará siempre así. Sí, para acordarse quién es él. Y este ángel le dice, le da el golpe en la cadera y le dice, muy bien, yo te bendigo. Y no solamente te bendigo, sino que a partir de ahora ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel. ¿Saben lo que significa Israel? Fuerte con Dios, fuerte con Dios, porque has luchado contra Dios, has luchado con Dios, has querido ser más vivo que Dios, más inteligente que Dios. Escúchame, pero al final te has dado que te bendiga. Por eso, a partir de hoy día, te llamarás Israel. Fíjense ustedes. Siempre Dios estará con Jacob. Siempre. Terminamos. ¿Qué significa esto? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Hemos venido aquí para contarles un cuento. No. ¿Por qué? Porque así como Adán y Eva eres tú, así como Abraham es tu historia, porque esta es la historia que Dios quiere hacer contigo, también Jacob eres tú. Porque Jacob es la elección. Dios elige a Jacob. Dice la Escritura, amé a Jacob y rechacé, la palabra exacta, odié, pero en este contexto rechacé, ¿no? Y odié a Esaú. O sea, Dios ha hecho una elección sobre Jacob. Mejor que Esaú, no. Jacob era un bandido, un vivazo, ¿no? Un criollo, digamos así, ¿no? Pepe el Vivo. O sea, Jacob no era mejor que Esaú. ¿Qué significa esto? Que tú estás aquí porque también a ti Dios te ha elegido, y no te ha elegido porque seas el mejor. ¿Sí? Dios elige lo que no vale a los ojos del mundo. Es que Dios los eligiera, dice San Pablo. O sea, tú estás aquí no por tus virtudes, no por tu buen genio, no por tu alma lleva un santo al cielo, que estrellas tiene el firmamento. Si tú eres cristiano, que eso es ser santo,